Hola, buenas. Soy Adrián de Librestado. Hoy quería hablar sobre el tema de nieves. Me he dado cuenta de que a pesar de haber publicado un artículo en el blog, pues bueno, en el canal de YouTube no se ha contado todavía nada sobre esta opción tan interesante. Y bueno, pues he pensado que iba siendo hora de cambiar esto. ¿Qué, qué pasa con Nieves? Nevis, según donde estéis, pues ya lo conoceréis de una forma o de otra. Em, bueno, pues realmente es una de las pocas jurisdicciones offshore que quedan en el mundo que todavía merecen la pena, que todavía, pues bueno, pueden ayudarte a configurar una estructura bueno, optimizada a diferentes niveles, ya sea a nivel de impuestos o a nivel de protección. Seguramente, claro, si lo que queréis es ahorrar los impuestos, pues existen otras opciones, eh, como las, como las LLCs en Estados Unidos, o bueno, sociedades en diferentes lugares, en Emiratos quizás, o en Hong Kong, o en Rumanía, en Georgia. Bueno, hay muchas opciones en el mundo. Eh, que pueden ser, según el caso, más o menos interesantes, pero bueno, hay bastantes opciones. Pero Nieves lo que tiene realmente, lo que hace especial esta jurisdicción es la protección de activos. Ya hace tiempo publicamos un artículo sobre cómo funcionaba y ahora pues nada, hemos publicado otro hace unas semanas en el que bueno, pues os actualizábamos sobre la situación allí y bueno, os hablábamos también del nuevo servicio que ofrecemos ahora para quien quiera tener una estructura allí en Nieves. ¿Qué, ¿Qué tipos de sociedades, de estructuras se pueden tener allí? Bueno, pues podéis tener una empresa, lo que es la típica empresa, una IBC, International Business Company. Esto sería una empresa, pues eso, con personalidad propia, es decir, que al contrario de lo que ocurre con las LLCs en Estados Unidos y las partnership en general, las sociedades personalistas en general, la fiscalidad de la empresa no viene unida a la tuya, ¿vale? Entonces, el dinero que gana esa sociedad es de la sociedad y el dinero tuyo, pues es tuyo. Es decir, que primero gana la sociedad el dinero y luego lo reparte vía dividendos al dueño, a los socios, a los que tengan pues participaciones. Entonces, esto, según donde vivas, puede ser muy interesante. Por ejemplo, si tenéis residencia en un país en el que lo que está libre de impuestos son los dividendos, como puede ser Chipre, el non-dom de Chipre, pues una IBC te iba a funcionar. Sin embargo, una LLC, ya sea la LLC allí en Nieves o la LLC estadounidense o la LP británica o cualquiera de estas, pues esas no te iban a funcionar con residencia en Chipre. Aquí, lo dicho, optaríamos por la IBC en Nieves. Más opciones que tenemos allí en Nieves, bueno, pues como decíamos, la LLC, una partnership, esto, bueno, es una sociedad personalista con sus ventajas y desventajas, bueno, a nivel de impuestos, pues eso, está vinculada a, vamos, es transparente, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, de protección, es decir, de decir, vale, los bienes de la empresa son, los problemas también de la empresa son de la empresa, es decir, limito la responsabilidad, pues eso lo tenemos en la LLC también, tanto en la LLC como en la IBC. Y allí en Nieves, como podréis leer en el artículo, que bueno, os dejaré el enlace en el vídeo, pues la protección es total. No existe ningún caso en el que en el que nadie haya podido demandar a una empresa en Nieves y haya sacado nada en limpio de ello, porque incluso si tienes el problema de que si quieres demandar a una entidad de Nieves, pues tienes que ir allí, tienes que demandarles ante un juez allí.
el que hayas podido demandarlo en tu país, por ejemplo, e incluso tengas una sentencia favorable a ti, allí en Nieves no les va a servir de nada. Y claro, lógicamente las empresas en Nieves, lo suyo es que tengan las cuentas bancarias también, o una de las cuentas bancarias principales al menos allí. Y esto es algo que es posible, teniendo la sociedad en Nieves, pues puedes fácilmente tener allí también tu cuenta bancaria. De hecho, es más fácil abrir cuentas bancarias para las sociedades en Nieves en el extranjero que para las sociedades en Estados Unidos. Las LLCs estadounidenses, aunque tienen bastantes opciones para abrir cuentas, la mayor parte de estas opciones son opciones estadounidenses, porque en otros países, pues debido al FATCA y a las dificultades que tiene el abrir una cuenta para una persona estadounidense, pues en otros países no quieren abrirte cuentas. Esto con Nieves no es así. Nieves, pues bueno, sí, se aplica el CRS, el intercambio automático de información, pero es igual que se aplicaría con cualquier otra jurisdicción. Es decir, si tienes una sociedad en Italia y quieres abrir una cuenta bancaria en México, pues México va a tener, el banco en México va a tener que intercambiar esa información con Italia, pero no tiene mayor dificultad que esa, ¿no? En el caso del FATCA, pues con Estados Unidos, pues es mucha más la información que tienen que preparar las entidades bancarias. Entonces, bueno, lo dicho, con las sociedades allí en Nieves, pues no tienes tantas dificultades para abrir cuentas en otros países. No digo que vaya a ser fácil, porque siempre abrir cuentas para sociedades extranjeras es complicado, pero bueno, si tienes una razón para abrir una cuenta bancaria en el país en el que quieres abrirlo para la sociedad en Nieves, y bueno, y si les das toda la documentación necesaria sobre el beneficiario último y todo esto de la sociedad, pues vas a poder también abrir cuentas en otros países. ¿Qué más opciones tiene Nieves? Bueno, otra cosa muy interesante es el tema de las fundaciones y los trusts. Allí tienen incluso una opción que permite cambiar de estructura automáticamente según las necesidades, ¿vale? Porque ahí lo que se busca no es tanto pues esta es la estructura que tenemos y aquí se queda, sino tienen una estructura híbrida o flexible, dinámica, por así decirlo, que según dónde residan los beneficiarios de esa fundación o de ese trust, pues puede convertirse, puede dejar de ser un trust, por ejemplo, si estabas viviendo en un país con common law, con la ley anglosajona, derecho anglosajón, pues a lo mejor sería un trust, y si luego te vas a un país pues eso, en Europa o en Latinoamérica, pues se convertiría en una fundación, ¿vale? De esta forma, pues al final tenéis la misma entidad que simplemente va cambiando de estructura de cara afuera, más que nada, para que pueda seguir ofreciendo los beneficios que tú buscabas. Al final, bueno, son un montón de opciones y un montón de ventajas que ofrece Nieves, que las tenéis todas descritas y de forma bastante a fondo en el artículo que hemos publicado. Pero bueno, básicamente con lo que tenéis que quedaros es que en Nieves es actualmente la mejor opción para aquellos que quieran proteger pues lo que tienen, su patrimonio, pues lo puedes tener bajo una empresa, por ejemplo, una LLC o una IBC allí en Nieves, o todavía mejor, incluso puedes donar traspasar lo que sea a un trust o a una fundación allí en Nieves, y eso nadie va a poder tocarlo, ¿vale? Eso va a estar allí y no van a poder acceder a ello. Es útil para una empresa en el día a día, es decir, si estás ahora pensando en montar una sociedad para vender tus servicios o para vender productos, bueno, en este caso yo optaría por otras opciones, porque claro, va a ser mucho más complicado
abrir una cuenta en PayPal o en Stripe con una empresa en Nieves, si es que puedes, porque ni siquiera lo tengo claro. Pero aunque pudieras, iba a ser más caro, iba a ser mucho más complicado, tendrías también que tener una cuenta bancaria, lógicamente, allí en Nieves para retirar luego el dinero, pero no es lo que uno hace. Lo suyo para una sociedad operativa es eso, pues a lo mejor lo de Emiratos, si quieres una sociedad que no pague nada de impuestos en ciertos casos, ¿vale? O todavía mejor la LLC en Estados Unidos, sin ser residente en Estados Unidos y siendo residente en algún país en el que no pagues impuestos por ese tipo de ingresos. A lo mejor una partnership en Reino Unido o en Irlanda puede ser interesante. Bueno, hay otras opciones. Lo de Estonia, las sociedades en Estonia, según el caso, también puede ser interesante. Desde luego, para una sociedad, para un negocio activo, lo suyo es decantarse por estas otras opciones. Pero si ya estamos hablando de, bueno, luego quiero dejar el dinero en algún sitio, luego quiero pues eso, que mi patrimonio esté a nombre de una estructura que me proteja, pues ahí es donde entra Nieves, ¿vale? En nuestra estrategia. Nieves va a ser siempre el punto para bueno, proteger a nuestros bienes de cualquier ataque. Por supuesto, a ver si ahora mismo tenemos unas deudas y bueno, y transferimos nuestro patrimonio a esta sociedad en Nieves, la sociedad en Nieves seguramente no tengan grandes problemas con esto, pero nosotros sí que los vamos a tener, porque claro, nos hemos deshecho de un patrimonio que en realidad debíamos y claro, pues nos van a llevar a juicio y vamos a tener grandes problemas, según el país también en el que estemos residiendo personalmente en ese momento. Pero digamos que una vez, si hemos transferido el dinero de forma limpia antes de tener problemas con nadie, pues ese dinero ya sí que estaría seguro en la estructura en Nieves. Así que nada, echadle un vistazo. En el blog librestado.com, ahí lo encontraréis, uno de los últimos artículos que hemos publicado. Y bueno, pues si os interesa, podéis escribirnos y podremos ayudaros bueno, ya sea a elegir la estructura más adecuada para vosotros o si lo tenéis claro, pues simplemente para montarla. Así que nada, espero que os haya interesado. Hasta la próxima.